Saludos a toda nuestra Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos a esta emisión de Texto y Contexto. Hoy ponemos bajo la lupa otro tema bastante interesante: el papel de la propaganda digital neofascista. Vamos a analizar cómo los algoritmos no son neutros, sino verdaderos aparatos diseñados para canalizar los intereses de corporaciones transnacionales. Pero además ver cómo el fascismo ha venido mutando a través de las nuevas tecnologías. Es el tema que estaremos llevándoles a ustedes el día de hoy: propaganda digital neofascista. Soy Luis Francisco Blandón. Así comenzamos. La propaganda digital neofascista actúa como el brazo ideológico del capitalismo tardío para fragmentar la conciencia de clase y neutralizar el poder popular. Lejos de ser una anomalía técnica o un simple exceso de las redes sociales, los algoritmos de las corporaciones transnacionales operan hoy como los nuevos aparatos de captura de la subjetividad, diseñados específicamente para mercantilizar el descontento material y transformarlo en odio dirigido. Igualmente, instrumentaliza las crisis estructurales del sistema, como la precarización, el despojo y la alienación, para redirigir el legítimo malestar de las mayorías hacia chivos expiatorios falsos, personas migrantes, disidencias y minorías. Además, buscan la idiotización de masas para la manipulación política e ideológica. Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Presento a mis invitados acá en los estudios de Telesur. Me acompaña Diana Ovalles, comunicadora social y ciberfeminista. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También me acompaña Nieves Valdés, periodista, magíster en Seguridad de la Nación, presidenta de la Radio del Sur. Muchísimas gracias, Nieves, por tu tiempo con nosotros. Y bueno, otra persona no menos importante y que ha sido varias veces invitado a nuestro programa, Luis Felipe Bellorín, filósofo, docente y escritor, coordina el taller de estudios literarios Casa Nuestra América José Martí. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, Luis Felipe. Y bueno, comenzar hablando del fascismo, pero hablemos sobre todo, Diana, del origen, ¿no? Del origen del fascismo y cómo estás viendo a lo largo de la historia cómo ha mutado. Estamos hablando de propaganda neofascista digital. ¿Cómo entender ese paso del fascismo al neofascismo en la actualidad? Es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno de la contemporaneidad. El neofascismo digital tiene que ver con la lógica algorítmica. Dice Matteo Pasquinelli que la dictadura del algoritmo está pendulando entre el patrón y la anomalía. Hay un constructo distinto, ¿no?, de las epistemologías, de la forma como conocemos, como estamos conociendo, percibiendo la realidad. Entonces, esa dictadura de los metadatos actúa de manera sigilosa, silenciosa. No nos damos cuenta porque en la interfaz, las interfaces, las pantallas, la vida en pantalla, que llamaba Sherry Turkle desde finales de los años 80, 90, actualmente habitamos la Internet, habitamos en estos espacios digitales, ¿no? Convivimos allí. Y bueno, y allí el algoritmo y la dictadura del algoritmo y de los metadatos, que no tienen ninguna transparencia, no son visibles, utilizan una estrategia en principio yo diría de seducción, pero luego ahí está diseñado, hay un diseño muy estudiado, muy calculado para hacernos prácticamente esclavos, ¿no? Es una neoesclavitud, ¿no? Y consumen una cantidad de tiempo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Un tecnofeudalismo, como dice Barsakis. Hay varias tesis, sí, sobre eso, que tienden a explicar el modelo económico, cómo la economía digital, la economía de la emoción, de la emocionalidad, de la reacción, ¿no? Los emoticones, todo esto, cómo reaccionan, ¿no? Y lo que significa en
en esta economía, esta lógica, ¿no? Sí. Que tiene impunidad la pantalla, decimos nosotras, tiene cierta impunidad, no nos damos cuenta, pero tiene unos efectos devastadores en la vida real de las personas. Sin duda, hablamos de una violencia contra el ser, el exterminio del ser. Es parte de una de las características, Nieve, del fascismo histórico, ¿no? Del que podemos conocer a través de la historia. Pero, ¿cómo ves esa mutación que se ha dado? Porque estamos hablando de fascismo, pero también de neofascismo digital. Correcto. ¿Cuáles son las características y cuáles son las diferencias que puede haber entre ambas corrientes? Yo creo que en verdad, en el fondo, lo que busca es la negación del ser humano, ¿no? El fascismo, como nosotros lo conocemos clásicamente, como lo ha dicho la profesora y periodista, Signe para mí, busca la negación del ser humano. Pero vayamos mucho más al fondo. ¿Quiénes manejan estos algoritmos? ¿O para qué está planteado esta tecnología? O sea, esta tecnología que además es mentira que es neutral, tiene ideología, ¿no? Entonces, lo primero que debemos comenzar a estudiar es por qué se ha desarrollado este neofascismo, como tú lo has indicado, digital. No solamente para negar el ser humano, sino yo diría también para negar los estados-naciones, ¿no? Yo me voy más hacia lo macro, ¿no? De que son las naciones, ya no les interesa a ese gran capital transnacional que busca entonces sembrar en la población y sobre todo en las generaciones que bueno, son prácticamente adictas a esta metodología, como lo ha dicho la profesora, digamos a estas tecnologías, precisamente que contra la identidad cultural, sí, contra tu ser como nación, ¿verdad? Como característica de tu folclore, de tu cultura. Entonces, cuando atentan contra eso, bueno, tú quedas sin armas, completamente desarmado, ¿no? Total. Y por eso es que ellas son tan eficaces, ¿verdad?, para crear en esas grandes, digamos, en esas personas que están prácticamente a merced de esas tecnologías, bueno, gente sin sentimiento inclusive, ¿no? Que juega precisamente, y lo hemos visto no solamente en el mundo, lo vivimos en el terremoto del 27 de junio, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela. Hemos visto gente que utiliza esa tecnología para lucrarse, pero además para generar odio, que en el fondo es el fascismo, es odio. Claro. Es odio hacia el ser humano completamente. Total. Profesor Bellorín, ¿qué otras características observa usted entre ese fascismo originario y el neofascismo digital? Porque estamos hablando de que se transformó de alguna manera el fascismo histórico a un neofascismo digital, pero sigue siendo violencia, ¿no? ¿Cuáles son las características que usted está viendo entre cada una y las semejanzas que pudiesen haber? Primero hay que hablar que hay un sistema mundo y en ese sistema mundo hay hegemonías. Las hegemonías estudian la mente humana y al estudiar la mente humana ven dónde están nuestras fragilidades. Entonces hay una generación que va surgiendo allí en ese modo de producción dominante, ¿verdad? Ellos entonces se insertan, entonces hacen el trabajo ideológico, falsa conciencia. El hemisferio izquierdo tiene la posibilidad de mentir. Los que han hecho estudios de neurociencia ya lo saben. Por ejemplo, una persona le da un infarto del lado derecho, no pierde el habla, pero si le da el infarto del lado izquierdo, pierde el habla. Cuando le da el infarto del lado derecho y tú le preguntas a esa persona que tiene el cuerpo paralizado del lado izquierdo, te dice, le dice el médico, por ejemplo, mueva el brazo izquierdo. Y el tipo dice, bueno, lo estoy moviendo. Y el médico le dice, no lo está moviendo, le agarra el brazo para que lo mueva. Y entonces el paciente dice, no, ese no es mi brazo. Lo que hay conductismo puro en los algoritmos, conductismo puro. Placer, displacer, placer, displacer. Y te van llevando al jovencito, y ahí se ponen las tesis de Maquiavelo al 100%, al 100%. Uno ve, por ejemplo, un joven con la computadora, con el teléfono ahí,
Cuando tú estás viendo lo que estás viendo, es pura violencia. Y eso dispara combinaciones químicas, elementos químicos. Hay un placer, un displacer. Y eso se va trabajando. Todas las tecnologías, ¿verdad?, tienen un cliente. Cuando el modo de producción te genera un nuevo teléfono, ¿verdad?, ya tiene el cliente. ¿Ves? Entonces, en esos algoritmos de dominación, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues yo estoy haciendo este aparato aquí que va a circular en ese modo de producción y en ese intercambio. Eso ya ha sido estudiado. Entonces, a ellos no les interesa la vida. Eso es una de las características. O sea, no les interesa la vida. Por eso que todo esos juegos es pura matazón. Y entonces generan en el jovencito, ¡ay, gané! ¿Pero qué ganaste? No, maté un gentío allí. ¡Wow! Eso hay que revisarlo. Hay que revisar qué están viendo los muchachos. Nosotros caemos en el juego y en la trampa. Oye, mira, tengo el último, la cuestión cibernética, la última robótica. No, resulta que no. Eso está diseñado precisamente para apartarnos de la realidad, de lo que es la realidad, que es la vida. Todo lo que atenta contra la vida, eso es fascismo. Fascismo es un rechazo total de la vida. O sea, sí, aquí en Venezuela, en el Congo, en Estados Unidos de América, donde tú vayas. Y el papel tan importante, como usted lo dice, profesor, de la tecnología para que renazca de alguna manera este fascismo y mute a través de una violencia discursiva o narrativa, un neofascismo que obviamente también es motivo de estudio, algunos ya lo categorizan incluso así. Vamos a estar hablando de esto luego de la pausa. Le recuerda a la audiencia también en contáctenos@telesurtv.net para poder hablar de este tema y otros acá en Texto y Contexto. Vamos a una breve pausa y al regreso más de la propaganda neofascista digital. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la propaganda digital neofascista. Hemos escuchado de nuestros invitados pues las características, ¿no? Y pues cómo viene a mutar ese fascismo histórico originario de la manera como lo ha hecho, pero a través de la tecnología. Diana, hablaba el profesor Bellorín de esta capacidad que tiene el neofascismo a través de la violencia discursiva, a través de una narrativa que está permitiendo a través de la nueva tecnología de inteligencia artificial, de los bots y toda una cantidad de formatos digitales, la posibilidad de que se mute ese monstruo llamado fascismo. ¿De qué manera ves tú o cómo está cambiando la tecnología ese fascismo histórico? Bueno, hay una incidencia sin duda gravísima, que es el tema de la viralización. Se viraliza o se expande, es un crecimiento exponencial de los discursos de odio. Los discursos de odio, porque las interfaces en estas grandes plataformas son pocas. Estas grandes corporaciones son monopolios. Por eso hablamos, y muchos teóricos y estudiosos hablan de que esta dictadura algorítmica o de los metadatos, que no, es opaca completamente, le interesa, ¿no? Esto que explicaba el profesor Bellorín sobre las dopaminas, ¿no? Las descargas de dopamina, la neurociencia. Y bueno, esto lo ha aprovechado, por supuesto, la industria bélica. La conclusión a la que hemos llegado estudiando toda esta confluencia transdisciplinaria, ¿no? De la neurociencia, con los estudios de comunicación, con la propia historia de la percepción, los mecanismos psicológicos y todo esto, es que estas son tecnologías y plataformas que están hechas para la guerra y para el exterminio. No es que las herramientas basadas en inteligencia artificial fueron creadas para uso civil y están desviadas accidentalmente hacia el uso bélico. No, es al revés. Han nacido de la ciencia militar, de la guerra cognitiva, de la ciencia militar, en esa nueva fase, en esa escala. Y en esa misma escala han... es el epítome pues de los discursos de odio,
porque estamos hablando de guerras de exterminio y esas narrativas van a poner al alcance, digamos, van a ser masivas estas expresiones de intolerancia. Hay una erosión de las democracias liberales, por supuesto siempre hay unas contranarrativas, ¿no? Y siempre apelando al sentido de la emocionalidad, vemos que es parte de la característica, ¿no? Hay una economía de la emoción, como dije, pero el tema de las narrativas, de los discursos de odio, que bueno, muchos, por supuesto los dueños de las plataformas se excusan en el tema de la libertad de expresión, pero hasta la libertad de expresión tiene límites, porque el insulto, el odio, la descalificación, lo que va a victimizar, es decir, las violencias digitales, que son, digamos, hay que estudiarlas de manera interseccional, eso está allí, pues justamente son las mujeres, los niños, el racismo, todo eso va a migrar a las redes digitales y va a exacerbar esos discursos de odio, esas contranarrativas, pero están diseñadas para eso, sí, lamentablemente. Nieves, quería hablar ahora de la propaganda neofascista digital y la manera, porque tengo entendido que has estudiado a profundidad el tema, la manera como esto puede cambiar la percepción, cómo el neofascismo digital y su propaganda pueden afectar a una población de un país, de una comunidad, de una clase social. Bueno, absolutamente. Creo que escuchando a la profesora estaba reflexionando sobre lo que, los dos maestros que tenemos aquí sobre esos temas y reflexionando cómo ha venido cambiando nuestra geopolítica, sobre todo las correlaciones de fuerza en América Latina, ¿verdad? Todo hecho precisamente, y no es nuevo, ¿no? Ya nosotros habíamos tenido algunas experiencias. De hecho, quien al inicio fragmentó la población para incidir sobre partes de la población, ¿verdad? Porque no es lo mismo jóvenes, adultos. Claro. Y fue Obama, me recuerdo, inclusive el presidente Chávez se refería a eso, ¿no? Pero veamos nuestra geopolítica, veamos la correlación de fuerza en este momento, inclusive con graves denuncias, ¿no?, sobre las alteraciones que tiene los votos de nuestra gente, de nuestro pueblo, ¿no? Cómo eso se puede voltear. Claro. ¿No? Y eso es gravísimo porque atenta, como lo hemos mencionado, contra ese Estado-nación, contra la nación propiamente dicha, para desintegrarla y poder entonces meter mis capitales allí, porque ahí es donde dice el profesor que la génesis precisamente es el sistema capitalista, sí, que hegemónico, ¿verdad? El sistema hegemónico, que es el que busca precisamente, utiliza estas herramientas para permear a la población. Entonces yo cambio la correlación de fuerza en el continente porque yo necesito más petróleo, por ejemplo, sí, o porque yo necesito más recursos naturales. Claro. Entonces no importa que se viralice, como lo dice la profesora, cosas tan terribles, ¿verdad? Como por ejemplo es la migración, que migrar no es ningún delito, ¿verdad? Claro. De hecho eso está amparado en el derecho. Y eso lo vimos en vivo y en directo con todo lo que pasó hace unas semanas, ¿no? Sí. Con la misma vehemencia que no les importa atentar contra la estabilidad de una nación para poder entonces cambiar no solamente la correlación de fuerzas ya geopolíticas, sino de la mente de las personas. Y que sea motivo de estudio, porque obviamente algún usuario de Telesur en este momento es la primera vez que escuche, ¿no?, neofascismo digital. La manera como desde la academia también es importante, sí, que se le está dando y categorizarlo como tal. Hay, digamos, un impulso a ese estudio directamente del neofascismo. De hecho, a nivel de donde... Bueno, yo he estudiado la maestría y el doctorado ahora que estoy, le decía a los profesores que he cambiado un poco también la
uno de los investigadores nunca termina, ¿no? Porque entonces quiere, es como, digamos, involucrar todo lo que tú estás viendo, pero bueno, hay momentos en que tienes que culminar, ¿no? Pero todo lo que, por ejemplo, nos ha pasado en Venezuela y en Latinoamérica, ¿no? Es de estudio, porque quien maneja esos algoritmos, que precisamente es el gran capital, no nos olvidemos de eso. Es cierto que son 5 o 6 CEOs, ¿no? Que los llaman así, ¿no? De eso que llaman del feudalismo tecnológico, ¿no? También es discutible, ¿no? Las acepciones, pero esto del fascismo es así, y lo vemos a cada rato, de manera como, de manera vehemente tú haces, te olvidas del derecho a la vida, como dice el profesor, y atentas contra ella. O sea, no me importa, lo que me importa es la viralización de la información, pero con un motivo. En el caso particularmente de Venezuela, que tiene 27 años, ¿verdad?, de injerencia. Yo tenía unas láminas por allí que bueno, ojalá que pudieran asomarla, de todas las teorías injerencistas que a nosotros se nos han aplicado para, desde el punto de vista político, como dice el profesor, maquiavélicamente, pero son teorías que fueron creadas para atentar contra la estabilidad de una nación y poder aprovecharse de sus recursos. Como hemos visto en ejemplos recientemente en Bolivia, como operadores de la ultraderecha, pues precisamente gente que tiene el control de países, de la manera como se informa al país a través de sus gobiernos, cómo se está manipulando también sobre las poblaciones de nuestro continente. Preguntarle, profesor Bellorín, para finalizar, frente a este escenario, ¿no? Porque se habla de muchas herramientas, comunicación popular, se habla de soberanía tecnológica, ¿cómo contrarrestar? ¿Qué tenemos a la mano para contrarrestar a través de las redes digitales, a través de los medios de comunicación, este neofascismo digital? Claro, hay que preguntarse por qué yo veo eso, y eso me afecta o no me afecta, y a quién afecta. Porque ellos acaban con la sensibilidad. Eso que nosotros generalmente hacemos, que caminamos por una acera y vemos a alguien tirado en el piso y pasamos de largo, ellos acabaron con una sensibilidad, la sensibilidad de la solidaridad del semejante, del otro. O sea, eso no, pobrecito, no, ese es culpable, es un pecador. Y entonces hay toda una justificación de la civilización, es un modelo de civilización, ¿verdad?, que justifica eso. Porque los contenidos, precisamente... Hay una normalización de ese discurso. Totalmente. Una parte médica va a África y muestra unas láminas gigantescas con un zancudo de este tamaño, diciendo que, explicándole a los nativos, que ese zancudo produce enfermedades. La población que está allí empieza a hablarse entre ellos y no le para el médico. Cuando uno aborda y le pregunta, mira, ¿por qué ustedes no están parándole a esto? Entonces yo dice, porque aquí no hay zancudo de ese tamaño. Entonces, es como esto que yo estoy narrando, que es la necrofilia, entonces, que es el amor a la muerte, donde incluso hay poetas necrofílicos que le hicieron poesía al fascismo, donde hablan de los tanques que destruyen y las bombas que crecen como hongos increíbles y tal, qué sé yo. O sea, eso son gente enferma. Eso son gente enferma. Entonces se crea una población de enfermos. Ve, como una población normal. Entonces los normales son los enfermos. Entonces el enfermo, ¿cómo se da cuenta de que está enfermo? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, antes tú ibas a someter a una población, le caías a palo. Entonces el dolor del cuerpo, el cuerpo está recibiendo, ¿verdad?, la tortura. Entonces evolucionan los Tintán y entonces se dan cuenta que pueden entrar en la mente, entrar en la preconciencia, diría Ludovico Silva, y de la preconciencia pasa automáticamente por estímulo. Entonces tú vas caminando por cualquier centro comercial, ves algo, te llama la atención, pero eso ya está instalado aquí adentro. Ay, yo quiero eso que está allí. Yo quiero eso. Y ese es el peligro. Porque en el fascismo, que suena muy bonito, pero el contenido, cuando uno revisa históricamente el siglo XX, por ejemplo, bueno, las hermanas de Sigmund Freud fueron llevadas a los campos de crematorios
Albert Einstein tuvo que salir y casi lo matan prácticamente. Incluso uno de los colaboradores de él creó una bomba que al estallar puso un gas nervioso y eso se sofisticó y se aplicó en Vietnam. Las muertes, por ejemplo, de Roque Dalton en Centroamérica, y así sucesivamente, Víctor Jara. Ahorita estamos recordando los 90 años de Federico García Lorca. O sea, por ideas. La Revolución Francesa, 1789. Mira, le quitamos la cabeza a los que no estamos de acuerdo con nosotros. Sí. 2 años después, están reunidos los trabajadores, los obreros, para organizarse. Y entonces le dicen, no, que vamos a crear una ley aquí porque los obreros no pueden levantarse porque van a atentar contra los intereses de la aristocracia que ha tomado el poder. Entonces, ahí está el fascismo por todo eso. La falta de solidaridad es grave, es gravísimo. El fascismo es la instalación de una negación total de la vida, un rechazo total, por eso utilicé la palabra necrofilia, lo necrofílico. Hay estudios de la década de los 50 de la Escuela de Frankfurt a través de Erich Fromm, este psicoanalista y sociólogo, y él decía, en las películas que ya las hollywoodenses estaban pasando, se veían imágenes, ¿verdad?, cuadros que entraban directamente a la mente para que votaran por determinados personeros allí, senadores que iban como candidatos. La música que nosotros generalmente escuchamos, que se repite, taqueti, 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 eso crea un hipnotismo. Yo por lo menos que tengo un doctorado en música, y yo digo, ¿cómo el abuso terrible de eso? Es un abuso tremendo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? En conclusión, bueno, si eso me afecta, eso me hace daño, tengo que reaccionar contra eso. Y hay que enseñar a los jóvenes que eso te hace daño. Si hay una fábrica que produce alcohol y tiene los adictos alcohólicos, porque voy a producir algo porque era adicto, entonces eso es dañino. Entonces hay una licencia que te permite eso. Entonces, ¿cómo te permite entonces eso? Repito, porque yo cuando doy clase veo, ¿qué estás viendo allí? Déjame ver. Una novela terrible donde, bueno, se están matando la propia familia. Sí. Es parte del debate, es parte de la discusión en nuestros pueblos y América sobre esta propaganda neofascista digital y sus características para poder entenderla a profundidad. Pero ¿qué piensa la audiencia? Le recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas de nuestro continente. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a mis invitados. Ustedes en casa, gracias por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad. Segunda parte estaremos presentando sobre esta campaña digital neofascismo y la propaganda digital neofascista. Gracias por seguirnos.